Bien, fíjense. Aquí tenemos una imagen que nos representa un protoboard donde están conectadas una resistencia. Ellas no están conectadas entre sí, ya que están en la parte de las columnas de 5 huequitos, que solamente estos huequitos comunican en el sentido de los 5 huequitos. Bien, fíjense, esta resistencia es de 1000 ohmios, marrón, negro, rojo. Esta resistencia es de 220 ohmios, rojo, rojo, marrón. Y esta resistencia es de 2700 ohmios. Rojo, violeta, rojo. Claro, quizás no se pueda apreciar el violeta y los colores con propiedad, porque es una foto y está un poquito, digamos, no está de cerca encima de la resistencia. Entonces no podemos apreciar los colores con propiedad. Bien, en conclusión, este es de 2700 ohmios, este es de 220 ohmios y esta es de 1000 ohmios. El tamaño de la resistencia es una resistencia de 1/4 de vatio, 0,25 vatios. Bien, fíjense, aquí las conecté en serie. Aquí las conecté en el diagrama, ¿no? En paralelo. Y aquí las conecté en un circuito mixto. Vamos a analizar primero el serie. Este es de 1000 ohmios, este de 220 ohmios y este de 2700 ohmios. La resistencia cuando se conectan en serie, para conocer el valor total de ese circuito serie habría que medirlo con el tester y es la suma de los valores de la resistencia, o sea, 1000 más 220 más 2700. Eso daría 3700, 800, 920. 3920, la suma de estas tres resistencias sería el valor de la R total conectadas en serie. Debo indicar de que las resistencias cuando se conectan en serie se suman y de ahora en adelante tú no puedes decir no, que no tengo resistencia para trabajar. Ya sabes que tú pones una, la soldas hacia arriba, luego otra la atraviesa, etcétera, haces alguna suma, eso te queda como un edificio, qué sé yo, una cosa fea, pero tú conectando resistencias en serie haces el valor que tú necesitas. O sea que de ahora en adelante no puedes decir, no puedo reparar porque no tengo resistencia. No, agarra resistencia de esas de reciclaje y las conectas en serie y haces el valor que necesitas y repara. Bien, otra de las cosas que podemos decir de los circuitos serie es que el voltaje se divide, pero que hay más voltaje en la resistencia de mayor valor en ohmio, en la de 2,7K, que esa sería la del mayor valor en ohmio. Ahí va a caer más voltaje. Te digo desde una vez de que en los circuitos serie, formados por resistencia, por componentes, etc., siempre se daña, es aquel componente de mayor resistencia cuando están en serie. O sea, el de 2, aquí en este caso la resistencia de 2,7K es la que está más propensa a dañarse, porque en ella es donde cae el mayor voltaje. Y recuerda que potencia es igual a voltaje por corriente. Donde hay más voltaje en un circuito, esa es la que, y están en serie los demás componentes, esa es la que se daña, la que está más propensa a dañarse. Profesor, eso es así y punto. Bien, fíjense. ¿Qué otra cosa podríamos decir de los circuitos serie? Bueno, la gente se confunde muchas veces porque
piensa que por aquí va una corriente y por aquí va otra. No. Eso no sucede en los circuitos serie. La corriente se establece y pasa por todos los componentes igualmente, por todos los componentes que están en serie. Por ejemplo, si la corriente es de 2 amperios, por aquí va a pasar 2 amperios, por aquí va a pasar 2 amperios, por aquí va a pasar 2 amperios. No es que porque los valores de resistencia unos son más grandes, otros son más pequeños, va a pasar diferente corriente. No, en los circuitos serie pasa una sola corriente que alimenta a todo el circuito serie y punto. Eso es. Esa es otra cosa que es muy importante que te lo aclare, porque la gente piensa que por aquí va una corriente, que por aquí va otra. No. Eso no puede ser así. En los circuitos serie pasa una sola cantidad de corriente que energiza a todos los componentes que están en serie. Bien, con esto pues creo que he cumplido en algo explicando lo que es un circuito serie. Sobre todo porque la gente tiene que saber que en los circuitos serie se daña es la pieza que tiene la mayor oposición, la mayor resistencia. Eso es importante que se sepa. Bien, vamos a seguir con los circuitos paralelos. Fíjese, los circuitos paralelos están unidos por sus extremos. Bueno, así lo digo yo, lo llamo yo. Fíjese, por aquí se unen con conductores, con cables, con conductores, y por aquí se unen los componentes que se conectan en paralelo. En este caso, esta es una resistencia de 1000 ohmios, esta es una resistencia de 220 ohmios, y esta es una de 2700 ohmios, 2,7K, porque nosotros los técnicos ni siquiera hablamos correctamente, no importa, no decimos 1000 ohmios, sino 1K. No decimos 2000 ohmios, no, decimos 2K y listo. Bien, vamos a seguir. Fíjense. Recuerden que les voy a hablar ahora de los circuitos paralelos. En los circuitos paralelos, el voltaje de aquí a aquí es igual al voltaje de aquí a aquí, es igual al voltaje de aquí a aquí. ¿Ve? Cuando se mete una alimentación, el voltaje no cambia. Los componentes reciben el mismo voltaje. ¿Ve? Entonces, en los circuitos paralelos, el voltaje es igual en todos los componentes. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que por aquí pasa una corriente diferente a la que pasa por aquí, diferente a la que pasa por aquí. Pero pasa más corriente por el componente de menor resistencia, o sea, este de 220 ohmios es la resistencia que recibe más corriente, más amperios. Bien, en este caso, pues, por los valores de la resistencia tendríamos que hablar de miliamperios, etc. Pero por aquí por donde pasa más corriente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, que en un circuito paralelo siempre se daña es aquella pieza de menor resistencia en ohmios. O sea que por aquí se daña es la resistencia de 220 ohmios. No es que vas a buscar aquí o vas a buscar aquí, no. Tienes que saber que en los circuitos paralelos se daña, está más propensa a dañarse, es la pieza de menor resistencia en ohmios. Y eso uno lo sabe como técnico y eso lo ayuda, bueno, bárbaramente a analizar circuitos y a saber qué es lo que se quema y lo que no se quema. Bien. Otra de las cosas que podríamos hablar de los circuitos paralelos es que siempre en un circuito paralelo, el valor total de las resistencias en paralelo, el valor total de ese circuito paralelo, es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. O sea que cuando yo mida de aquí a aquí este circuito paralelo, eso me va a dar menor que 220 ohmios. Profesor, pero usted sacó esa fórmula que en un circuito paralelo el valor del paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. ¿Usted por qué dice eso? Bueno, porque ese es un análisis de la fórmula, que es la fórmula de nosotros la llamamos la fórmula de los inversos, y siempre
en un circuito paralelo, el valor total del paralelo es menor que la menor resistencia del paralelo. En este caso sería menor que 220 ohmios. Ahora bien, ¿por qué eso es así? Bueno, porque cuando tú conectas en paralelo las resistencias no se suman, sino que hay que aplicar una fórmula que nosotros le llamamos la fórmula de los inversos. Eso es una fórmula así, por ejemplo, 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, etc. Entonces, lógicamente que nosotros los técnicos tenemos conocimiento como para saber qué es lo que pasa en los circuitos. Estén como estén conectados, porque uno estudia los circuitos por sectores y los analiza y sabe qué es lo que se quema y lo que no se quema y sin tú medir nada, si quieres, cambia nada más que las piezas que tú veas que están más propensas a dañarse y repara. Cónchale, profesor, pero usted es muy empírico. No, eso no es empírico, no. Eso es conocer de electrónica. Bien. En este caso, pues también de electricidad, porque la resistencia se usa tanto en electrónica como en electricidad. Bueno, recuerden que mis conocimientos son así porque yo tengo muchos años trabajando esto y ya estoy viejo, ya lo que quiero es entregar mis conocimientos para que otro los disfrute. Bien, fíjense, esa parte anterior que dije que en un circuito paralelo, el valor total o la oposición total de un circuito paralelo, las resistencias no se suman, sino que hay que aplicar una fórmula que es la fórmula de los inversos, y que el valor de cualquier paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia de 2700 ohmios, hay otra de 1000 ohmios y una de 220 ohmios. Ya yo sé que eso conectado en paralelo, eso da menos de 220 ohmios. Fíjese que yo trato de repetir las cosas, etcétera, pero es para que la persona le llegue el conocimiento. Porque eso es lo que me ha hecho a mí ser feliz durante mi proceso de trabajo, de mi vida en electrónica. Porque no hay nada oculto, pues, para mí en el análisis de circuito. Bien. Fíjense, voy a pasar ahora a la parte de los circuitos mixtos. Aquí tenemos una resistencia de 1000 ohmios, otra de 220 ohmios y otra de 2700 ohmios. La de 220 ohmios está en paralelo con 2700. Quiere decir que este circuito paralelo, eso da menos de 220, por lo que yo expliqué anteriormente. Siempre da menor que la menor resistencia del paralelo. Este paralelo que está aquí, de 2,7K y 220. Si este paralelo vale menos de 220, eso queda en serie con una de 1000. Cuando tú alimentas la resistencia que va a recibir más voltaje, va a ser la de 1000, porque en un circuito serie recibe más voltaje la resistencia de mayor valor en ohmio. Por lo tanto, aquí se daña en la resistencia de 1000. Pero yo llegué a esa conclusión porque lo acabo de hacer un análisis. ¿Ve? O sea que cuando los circuitos son mixtos, tú tienes que darte cuenta cómo queda el paralelo en valores en ohmio, luego ver con qué está en serie, con qué valor de resistencia está en serie, y así vas analizando. Entonces, aquí la resistencia que se daña o que está más propensa a dañarse es la de 1000. ¿Por qué? Bueno, porque el paralelo vale menos de 220 ohmios y queda en serie con la de 1000. Y ya sabemos que un circuito serie siempre cae más voltaje en la resistencia de mayor valor en ohmios, en este caso la de 1000. Y esta es la que se daña. ¿Ve? Entonces, cuando tú conoces de circuito, serie, paralelo, mixto, tienes la vida hecha, ¿vale? Porque tú estudias la electrónica dependiendo de los sectores que estés analizando. Y los sectores lo que tienen son componentes, que si condensadores, resistencia, transistores integrados, etc. Y ahí te das cuenta las conexiones que ellos tienen
y ves si esos hay derivación, si es paralelo, si es serie, si es mixto, etcétera, y analiza y ve qué es la pieza, cuáles son las piezas que recibe mayor energía, voltaje por corriente. La que tiene más voltaje, lógicamente que esa es probablemente la que reciba mayor energía, si está en serie, y lógicamente que esa es la que se daña. Y así sucesivamente, vas analizando según lo que he explicado hasta ahora. Bien, fíjense, entonces este es un circuito serie, las resistencias se suman. Este es un circuito paralelo, las resistencias no se suman, sino que hay que aplicar una fórmula especial, y el valor del paralelo, si uno no quiere calcular, es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Aquí, en este circuito mixto, el paralelo es 220, está en paralelo con la de 2700. O sea que este paralelo va a valer menor que 220 ohmios, porque las resistencias cuando están en paralelo no se suman, repito. Luego eso queda en serie con la de 1000, lógicamente que la de 1000 es la que recibe más voltaje y ella es la que se daña, porque ya están en serie, o sea que por ahí va a pasar la misma corriente, o sea que ella es la que se daña, porque ella es la que recibe más voltaje. Entonces yo siempre hago estos experimentos en mis clases, y lo hago en vivo con las piezas y todo. Aquí están las resistencias de 1/4 de vatio cada una. Este es de 1000 ohmios, este es de 220 ohmios y este es de 2700 ohmios. Y hago que la persona vea físicamente con mediciones qué es lo que se daña, qué es lo que se daña, lo que no se daña, y por qué la explicación que acabo de dar ahorita, que esos conocimientos son los que me permiten a mí analizar circuitos y saber lo que se quema y lo que no se quema. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ojalá pues ustedes hayan comprendido algo de lo que yo he explicado acá. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.